Ok, entonces vamos a arrancar por hoy, ¿verdad? Voy a necesitar ayuda para que podamos llegar a las 9, al menos, no sé si terminando, pero sí planteando dos ejercicios, ¿verdad? En el caso de hoy, decidí tomar estos dos ejercicios primero, ¿verdad? En el primer caso, se trata de una estructura isostática sin ningún problema. Y digamos comparar un perfil abierto con un perfil cerrado, ¿verdad? ¿Qué es en qué varía por más que sean prácticamente similares y cómo se calcula, ¿verdad? También aquí sería calcular alguna distribución de remaches y cómo dimensionar los remaches para la torsión, ¿verdad? En este caso ellos trabajan a corte nomás. En el caso 2 sigue siendo una estructura isostática, digamos, por así decirlo, aunque si consideramos esto como una restricción podría ser hiperestática, con una condición de compatibilidad en el extremo C, en donde estaríamos trabajando ya con perfiles cerrados, ¿verdad? Pero eh, de varias secciones, por así decirlo, ¿verdad? También aquí vamos a ver cómo trabajarían los perlos. Luego, en las clases asíncronas sí ya estarían analizando secciones compuestas o un ejemplo último de una estructura hiperestática. Entonces, empecemos con este, ¿verdad? En general, yo voy a ir desarrollando hasta una parte, ustedes me van a ayudar con los cálculos numéricos y luego ya tratar de avanzar, ¿verdad? Plantear las ecuaciones necesarias y dejar como tarea, digamos, las soluciones de esos temas o ítems. Entonces, voy a leer primero y luego planteamos el ejercicio. Dice lo siguiente. Calcular la relación entre los máximos momentos torsores que pueden resistir los ejes armados según se muestra en los casos A, ¿verdad? Siempre tratamos con la misma longitud y la misma idea, o sea, empotrado libre, con un momento en el extremo. Para el caso A, dice considerar el perfil abierto. Y B, que es en el caso B, dice considerar perfil cerrado. De momento, consideraríamos un perfil cerrado. Podría ser cerrado a través de remaches. Esos remaches deberían estar colocados de esta forma. ¿Ok? Con la idea de unir esos extremos. O podrían ser a través de una soldadura, ¿no? En ese caso, la soldadura debería estar, por ejemplo, aquí, a lo largo del eje. Entonces, para el ítem A es considerar cerrado. Para el ítem B vamos a considerar que están cerrados a través de remaches y para el ítem C que están cerrados a través de puntos de soldadura. Dice el ítem B, sabiendo que el torsor B es igual a 4 toneladas por centímetro y que se colocan 12 remaches igualmente espaciados para cerrar la sección, se pide dimensionar dichos remaches para la unión. ¿Tá? Determinar el diámetro necesario para los remaches. Y el ítem C dice, se desea reemplazar los remaches por puntos de soldadura de 1 centímetro y del máximo espesor posible. Calcular el número de puntos de soldadura necesarias para la misma unión. Entonces, eh, externamente, digamos, son las mismas estructuras. Empotrado libre, una longitud L, un momento concentrado en el extremo. TA para el caso A, TB para el caso B. Los datos eventualmente serían que T son 4 toneladas por centímetro. La longitud puede ser 108 centímetros, 110, eso podríamos tomar de acuerdo a lo que querramos. Tau del remache, 200 kilogramos por centímetro cuadrado, sigma aplastamiento, 2600 kilogramos por centímetro cuadrado, y tau de soldadura, dice 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces tenemos las tensiones admisibles según la necesidad que tengamos. Evidentemente, cuando dimensionemos el remache, vamos a tener que verificar el corte en el remache y evidentemente el aplastamiento de la chapa.
cuando definamos la soldadura, tan solo deberíamos verificar el esfuerzo de corte de la soldadura. ¿Ok? Y luego, por último, me da esta sección. ¿Ok? Voy a agrandar un poquito más aquí. ¿Qué me tengo que dar cuenta aquí? La sección es formada por una chapa o por una, sí, una chapa. eh, puede ser de acero o de algún otro tipo de aleación metálica, que se le van haciendo dobleces, ¿verdad? Es como si fuese que yo agarro una hoja plana y empiezo a doblar hasta tener una forma de cajón o una forma de C, una forma de U, una forma de la forma que quiera, ¿ok? Siempre y cuando esa chapa tenga los extremos libres, ¿ok? Por más que estén solapados pero estén libres, yo voy a considerar que esa chapa va a ser una sección de perfil abierto. Es decir, yo puedo tener... Profe, ¿puedes Sí, aclarar qué implica libre? ok. Por ejemplo, yo puedo tener una sección aquí rectangular hueca, ¿verdad? Eh, voy a hacer así con espesores, ¿sí? Esta sección evidentemente sería un perfil cerrado. Perfil evidentemente se trata cuando evidentemente esto es un poco delgado, ¿verdad? Respecto a las dimensiones, ya sea la altura o la base. ¿Ok? Esto, esa sección no es lo mismo si es que yo hubiese hecho esto, ¿verdad? Por más que yo tenga exactamente las mismas longitudes, las mismas dimensiones B por H y los mismos espesores, no sería igual justamente porque aquí no hay una continuidad en el perfil. Entonces, cuando no hay esa continuidad, la sección trabaja de forma distinta al corte. ¿Ok? Aquí hay una distribución de esfuerzos de corte y aquí hay otra forma de distribución de esfuerzos de corte. Entonces, lo que debo entender es eso. A eso me refiero cuando tengo un extremo libre, que hay un extremo que termina en una zona en donde no se conecta con ninguna parte del perfil. Puede ser una sección T. Esto también se considera como un perfil abierto, ya que tengo extremos que quedan, digamos, desconectados de otro posible extremo. Podría ser una sección en doble T, una sección I, depende de cómo quiera. También se considera como un perfil abierto. Las secciones cerradas pueden darse como aquí tengo, por ejemplo, a tope y aquí hay una soldadura. Puede ser a solape, que es el caso que vamos a ver ahora. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, si tengo esta situación, hice a mano, por eso sale muy horrible. Inicialmente esto se consideraría como un perfil abierto. Ahora, si yo coloco bulones, pernos o remaches aquí de forma a cerrar esta sección, entonces, si este elemento es capaz de asegurar esa unión, es decir, no falla para la carga, entonces ahí yo puedo decir, este perfil a partir de ahora va a trabajar como un perfil cerrado. ¿Ok? No hace falta que sea la chapa la que cierre, sino que puede ser el cerramiento a través de un bulón o como es en el caso C, el cerramiento sea a través de una soldadura aquí. Entonces, no solamente la chapa debe ser continua siempre, sino que puedo cerrar la sección a través de bulones. Y por más que yo no coloque bulones infinitos uno al lado del otro, por más que hayan tramos en donde evidentemente, o secciones donde no haya bulones, si todos esos bulones son capaces de absorber la fuerza cortante que se genera por el momento torsor, entonces todo el perfil se va a considerar perfil de sección cerrada. ¿Ok? Profe, Sí.
Viste que trabajamos con los espesores y en ¿Sí? ese lugar donde se solapan, entonces consideraríamos el espesor 2E. Eh, Genial, ¿verdad? Es buena pregunta, pero no consideraríamos el espesor 2E, ¿ok? Porque justamente estaríamos yendo nomás siempre al caso más desfavorable. Si yo tomo, por ejemplo, aquí el espesor, en este caso sería 0,6, evidentemente esa sección va a ser mucho más reforzada que cualquiera de las otras secciones. ¿Por qué? Porque voy a tener un mayor espesor, por así decirlo. Entonces tampoco, no se considera eso. Y además, si me voy de una forma de análisis micro, por así decirlo, voy a tener esta situación, ¿verdad? Tengo estos dos y aquí un perno. Entonces yo cuando verifique este perfil, lo que yo debo verificar es que el flujo de corte que viene aquí, encuentra este perno, este bulón, se transfiere a la chapa superior y viene aquí. Este flujo debe verificar para esta sección, este flujo debe verificar para esta sección. Yo nunca voy a estar verificando en esta sección porque ahí es el remache el que transfiere ese flujo de corte o fuerza cortante en la unión. Entonces el perfil yo no verifico para el doble del espesor, porque ahí es donde trabaja el rematch o la soldadura o el elemento de unión. Entonces yo siempre voy a verificar con los espesores simples de cada perfil, por más que se solape. Si se solapa y queda un espesor mayor, evidentemente eso de por sí es más, va a estar por el lado de la seguridad. Creo que ahí queda claro. Ok, Profe, entonces, una cosa, sí, ¿ves la soldadura? Para al hacer soldadura tomás un espesor también. Este es para como usar nomás, pero 0,3 tomaría en ese caso para es la T, digámosle, de la soldadura, ¿verdad? ok. Si recuerdan la parte de teoría, evidentemente las soldaduras pueden ser definidas de dos formas, ¿verdad? Uno sería que nunca nosotros utilizaríamos un espesor de soldadura mayor a los espesores de los elementos a unir, ¿verdad? Supongamos que aquí yo quiero unir estos dos perfiles. Sería como dijo la compañera. Son dos perfiles de espesor 0,3, entonces como máximo yo utilizaría una soldadura de 0,3. Si es que yo tendría que unir aquí, por ejemplo, un tramo de 0,3 y otro de 0,2, ahí ya podría variar el espesor de soldadura a 0,2. O podría darse el caso que el personaje me diga, yo quiero usar tal electrodo y tengo solamente un soldador que es capaz de soldar a 0,15 centímetros. Entonces, de por sí ahí nos define ya el espesor, ¿ok? Pero si no, directamente el espesor mínimo de los elementos a unir. Se pueden considerar otros espesores, pero ahí hay que hacer un ajuste un poquito distinto ya a la garganta, soldadura y conlleva otros cálculos que son un poquito más tediosos de repente, pero lo ideal es siempre no superar el espesor en ninguno de los elementos a unir. Entonces aquí evidentemente yo ya tengo que saber que sería 0,3, o sea, no utilizaría mayor a 0,3. Justo acá dice del máximo espesor posible. Eso ya sería la respuesta ahí. Ok, entonces básicamente aquí quedan claras las ideas de los comportamientos, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que nosotros ahora vamos a trabajar con ejes circulares, entonces debemos recordar la forma de calcular las inercia, torsión, distorsión angular, etcétera. Vamos a trabajar entonces también con secciones macizas no circulares, tienen unas fórmulas para determinar sus inercias y demás. Vamos a trabajar con secciones de perfil cerrado, secciones de perfil abierto. Entonces, básicamente serían 4 los casos generales. Lo que yo les recomiendo hacer, lastimosamente no tengo mis materiales a mano, sería un formulario, ¿verdad?
¿Cómo se calcula la inercia para sección circular maciza? ¿Cómo se calcula la inercia para sección no circular maciza? ¿Cómo se calcula la inercia para la sección de perfil cerrado? ¿Cómo se calcula la inercia para la sección de perfil abierto? Al plasmar eso en una hoja se van a dar cuenta que es muy fácil ya identificar cada una de las situaciones y casos posibles. De momento, yo le voy a ir escribiendo a medida que necesitemos, ¿verdad? Entonces aquí les quiero mostrar nada más una cosa. Siempre que nosotros vamos a trabajar con perfiles, si recuerdan la deducción de fórmulas o ven las deducciones, siempre nosotros hacemos referencia a la línea media. Siempre que nosotros trabajamos con elementos delgados o elementos finos, delgados, nosotros siempre haremos referencia a la línea media. ¿Ok? Entonces, cuando yo trabaje con esto, algo interesante para mí determinar siempre sería esta línea media que estoy tratando de trazar aquí, sin temblar mucho, ¿verdad? En naranja. ¿Ok? No sé si se ve. Entonces, esa línea media, a esa línea media es que están prácticamente definidas nuestras fórmulas. ¿Ok? Entonces, cuando yo trabaje por perfil abierto o perfil cerrado, voy a trabajar con esa línea media. Entonces, en general, las cotas son de dos formas, o de extremo a extremo, como serían en este caso, o de línea media a línea media. Entonces deben atender muy bien eso, porque para perfiles abiertos varía muchísimo si yo tengo acotado de extremo a extremo o de línea media a línea media, porque justamente los perfiles abiertos no son para nada recomendables para la torsión. ¿Ok? Las inercias son muy pequeñas. Cambiando un valor ya la variación es muy grande, ¿verdad? Eso hay que atender muy bien. Entonces, vamos a ir a hacer. Vamos a empezar con el caso A. ¿Ok? Empecemos caso A. El caso A tenemos lo siguiente, ¿verdad? Evidentemente, no voy a hacer mi diagrama de momento torsor, o si quieren, hacemos, sin ningún problema. El diagrama de momento torsor es un diagrama rectangular. El momento torsor en A, evidentemente, es un momento torsor negativo. ¿Ok? Y el pico máximo, evidentemente, este A. Ese es el diagrama de momento torsor. ¿Qué ocurre aquí? Para el caso A, lo que yo debo definir siempre o identificar es de qué tipo de perfil se trata o de qué tipo de sección se trata. Me doy cuenta que se trata de un perfil abierto. Entonces, cuando yo sé que voy a trabajar con una sección de perfil abierto, yo sé que para calcular mi inercia voy a tener una fórmula. La fórmula era 1/3 de sumatorias de L por espesor al cubo. Yo sé que para verificar el tau o el esfuerzo de corte máximo, o sea, el esfuerzo de corte, yo voy a verificar según era T por E sobre inercia. ¿Ok? Si yo quiero calcular un giro, una distorsión entre A y B o entre distintas secciones, yo nada más debo recordar la forma genérica, que era el torsor en función a X, delta X sobre G por I. ¿Ok? Si se trata de un perfil abierto, la inercia es lo único que va a cambiar. Entonces no hace falta que yo memorice cómo se calculaba el giro para cada una de las secciones. Siempre va a ser esta fórmula, T por L sobre G por I. Lo único que cambia es la inercia. Si hay perfil abierto, la inercia va a ser inercia prima o inercia apóstrofe, ¿verdad? Es lo que nosotros acostumbramos a llamarle al perfil abierto. Si el perfil es cerrado, la inercia es inercia asterisco. Consideramos inercia cerrada. Si la sección circular, entonces inercia polar. Si la inercia es maciza, entonces la inercia de una sección maciza no circular. Entonces lo único que cambia en mi fórmula es este personaje de aquí. Entonces no es algo nuevo que yo debo meter en mi cabeza. Básicamente las variaciones van a ser la forma de calcular la inercia y la forma de verificar el esfuerzo de corte. ¿Ok?
En general, a nosotros nos va a interesar verificar nada más ya el máximo, el torsor máximo que sea. Entonces, para verificar el torsor, el esfuerzo corte máximo, yo lo único que debo hacer aquí en mi fórmula es buscar el espesor máximo. ¿Ok? Entonces, para el perfil abierto, son estas las únicas dos variaciones que tengo que hacer. Ahora voy a fijarme cómo se calcula esta inercia. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. La inercia dice 1/3 de sumatoria de L por E al cubo. ¿Ok? Esta longitud, y aquí es donde siempre hay, digamos, donde se separan, el mundo se divide en dos partes, ¿verdad? Están los que dicen que debe ser la longitud total y están los que dicen que debe ser la línea media. Y ahí se genera una batalla mundial. Pero realmente es la longitud media, puesto que las fórmulas están deducidas y definidas para las longitudes medias, ¿verdad? Entonces aquí, aclaro, debe ser longitud media. ¿Ok? Y aquí donde dice E, debe ser entonces espesor correspondiente. ¿Ok? Vamos a hacer el caso 1, ¿verdad? El caso A. Voy a traer aquí esto para poder fijarme. Entonces, la inercia prima o inercia abierta, el perfil abierto, inercia prima, es igual a 1/3. Cuando dice sumatoria de L por E al cubo, lo único que debo hacer es sumar la longitud de todos los tramos por su espesor al cubo. Entonces, si mi sección es así, como indica aquí, yo debo sumar este espesor, o sea, esta longitud media con su espesor al cubo. 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 ¿Ok? No hay nada raro. La idea de un perfil abierto es que es indistinto si mi sección es así o si mi sección es así o si mi sección es así. Siempre y cuando todas estas longitudes sumadas den la misma longitud. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es como que por más que la sección abierta esté desdoblada, perdón, doblada, nosotros podemos imaginarnos una sola lámina con ese espesor. ¿Ok? Entonces, si todos estos tienen la misma longitud media y el mismo espesor, entonces los tres tendrían la misma inercia a la torsión. ¿Ok? Eso hay que entender nada más. Aquí en este caso hay distintos espesores, entonces vale la pena trabajar como esto. Voy a empezar desde aquí arriba. Recordemos entonces que debe ser longitud media. Si yo me doy cuenta, aquí este valor de 20 realmente es de extremo a extremo. Entonces lo que yo puedo hacer es venir acá y definir las longitudes medias para no tener que estar escribiendo todas las veces en mi fórmula. Esta longitud media, ¿cuánto valdría? Esa longitud media sería 20 menos la mitad de este espesor menos la mitad de este otro espesor. ¿Ok? Eso me saldría 20 menos 0,15 menos 0,15, o sea, 19,7. La otra longitud media sería de aquí hasta aquí. ¿Ok? ¿Cuánto sería esto? Sería 30 menos la mitad de 0,2 menos la mitad de 0,2. Por lo tanto, sería 29,8. Fíjense que aquí abajo, esta longitud media es distinta a la longitud media de arriba. ¿Ok? En este caso, yo tengo 20 menos este 0,3
y a partir de ahí le resto 0,3 sobre 2 de un lado y 0,3 del otro lado. Entonces, ¿cuánto sería mi espesor, mi longitud media en ese tramo? Sería 19,4. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Voy a poner este tramo aquí que dice 18. Siempre que tengamos acotados aquí, entonces vamos a respetar lo que dice la cota. Van a haber situaciones, ejercicio en donde lastimosamente no nos acota, ¿verdad? Por ejemplo, este de aquí. ¿Ok? Entonces ahí nada más vamos a considerar todo ese tramo longitudinal B y evidentemente con el mismo espesor. Entonces no vamos a sumar, digamos, esa superposición ni nada. En este caso, digamos que es 18 y 18 en ambos lados, entonces sí vamos a considerar sus longitudes media de cada uno. Esta longitud media, ¿cuánto sería? Sería 18, pero menos solamente la mitad del espesor de arriba. Entonces esa longitud media debería ser 17,9 y aquí la otra longitud media debería ser 17,9. Entonces ahí tengo todas las longitudes medias definidas. ¿Ok? Entonces a partir de ahí voy a hacer mi cálculo de la inercia. Entonces sería el primer 19,7 por el espesor que le corresponde. Aquí también hay que tener mucho cuidado, que hay veces que nosotros ponemos 19,7 y ponemos el espesor de la barra de al lado, ¿verdad? O del tramo de al lado. Entonces, nada más que requiere mucho cuidado. Entonces sería 19,7 por el espesor de 0,2 al cubo. Si alguien ve que estoy colocando algo mal, me tiene que avisar antes de seguir, ¿verdad? El tramo vertical, 29,8. Dice 29,8 por el espesor, que es 0,3 al cubo, más el tramo inferior, 19,4 por 0,2 al cubo, más los dos tramos verticales a la izquierda, son iguales. Entonces puedo poner 2 por 17,9 por 0,3 al cubo. Entonces de aquí, evidentemente, yo tengo el valor de la inercia prima. Otro caso o otro error, digamos, que es fácil de cometer aquí, es que en general todo este paréntesis es algo un poco extenso, entonces en general metemos esto primero en la calculadora y nos olvidamos de este personaje que está acá, ¿verdad? Del 1/3. No nos olvidemos de este 1/3, por favor. Aquí no sé cuánto sale la inercia, ¿verdad? Evidentemente yo no tengo ese valor. 521 sobre 750 me sale a mí. ¿Así? Sí. Sí, así sale. Ok. Entonces, se dan cuenta que es una inercia centímetros a la cuarta. Bastante pequeña. No sé si alguien escribió acá, ¿no? No. Aquí el tramo vertical es de 0,3. Los tramos horizontales son de 0,2. Por eso que ambos deberían ser 0,3. Ok, entonces tenemos una inercia bastante pequeña, ¿verdad? Ahora, prueben, por ejemplo, si en vez de 19,7 y demás ponían las longitudes reales, ¿verdad? Va a salir otro valor de inercia que por lo menos sería el doble o 1,5 veces más grande, ¿verdad? Va a ser muy pequeña, pero porcentualmente es mucho más grande. Y ahí es donde radica esa diferencia y saber determinar bien. En otro momento les voy a explicar también por qué es la línea media. Ahora prefiero avanzar ya que estamos bastante atrasados, ¿verdad? Ok, una vez que yo calcule, entonces la inercia prima, nada más yo tengo que verificar cuál es el mayor momento torsor que puedo verificar o que puedo tener en el perfil. Entonces, yo quiero saber cuál es el tau A máximo. Entonces, eso hago de verificar el esfuerzo de corte máximo. Entonces, de ahí sacaría el tau A máximo y podría, evidentemente, responder. Y esto debe ser menor o igual al tau máximo
perdón, el tau admisible. ¿Ok? Acá esta verificación, evidentemente estoy haciendo ahora en valor absoluto, ya que el momento torsor es negativo. Eso lo único que nos da es la orientación del flujo. Entonces, voy a hacer esta verificación. Tengo aquí el torsor A máximo para poder tener, aquí hay que entender algo. Yo estoy buscando el torsor A máximo, ¿verdad? Evidentemente, para tener el torsor A máximo, o para tener el mayor valor posible de este, alguien me puede decir, profe, pero realmente si yo quiero calcular el TA más grande, voy a multiplicarle por el menor espesor, ¿verdad? Pero ¿qué va a ocurrir ahí? Va a fallar, evidentemente, para ciertas situaciones. Entonces yo lo que hago es verificar el máximo tau. El máximo tau se da en el espesor máximo. Y de ahí es que quito el torsor. Entonces, el espesor máximo aquí, en este elemento, es de 0,3. Dividido la inercia prima, sería 521 sobre 750. Y eso debería ser menor o igual al tau admisible del elemento que es ok, tau admisible, tau máximo. No tenemos de dato, creo. Tau de soldadura, tau de aplastamiento, tau de remache. No importa, vamos a dejar en función a tau máximo. Total, me pide la relación. ¿Ok? Pero aquí, entonces, yo tengo que el torsor A máximo sería menor o igual a, no sé cuánto sale eso. 521 dividido 750, .3 dividido ANS. Y sería... Ok. Sería algo así, ¿verdad? 521 sobre 225 tau admisible. Si se dan cuenta, el tau admisible, evidentemente, para el material A y para el material B es el mismo. Entonces, al hacer la división entre tau A y tau B, esto se estaría simplificando. Entonces, aquí tengo ya el valor del torsor A máximo. Me voy al segundo caso. El segundo caso sería caso B. El caso B, yo tengo que darme cuenta que voy a estar trabajando, voy a considerar primero que se trata de un perfil cerrado. Por lo tanto, las fórmulas que yo debería usar para mi verificación sería lo siguiente. La inercia, yo estaría calculando la inercia cerrada. Para la inercia de un perfil cerrado, nosotros calculamos la inercia de acuerdo a esta fórmula, ¿verdad? Y para verificar el esfuerzo, entonces yo verifico tau igual al momento torsor dividido en 2AO por E. Lo único que debo tener en cuenta aquí es que si yo quiero verificar el tau máximo, debo verificar en el espesor mínimo. Esa es la diferencia entre un perfil cerrado y un perfil abierto. El perfil abierto se verifica en el espesor máximo, el perfil cerrado en el espesor mínimo. Luego le voy a hacer una gráfica de por qué. ¿Ok? Aquí hay un personaje, ¿verdad? Primero tengo A0, ¿verdad? O A sub 0. A esto nosotros le llamamos área media. ¿Y qué es el área media? Es el área contenida por la línea media, que voy a hacer en la gráfica. Y luego tenemos otro personaje, que es una integral cerrada de ds sobre e. ¿Ok? Esa integral cerrada, básicamente, yo podría decir que es el perímetro dividido el espesor. Ahora, si es que son varios espesores, entonces yo podría llevar al límite y escribir como sumatoria de la longitud de cada tramo dividido su espesor. Y de vuelta, esa longitud de cada tramo debe
ser la longitud media de ese tramo. ¿Ok? Si yo quiero hacer el diagrama momento torsor, sería exactamente el mismo diagrama. ¿Ves? Ya tengo aquí. La diferencia es que ahora es torsor B y que estoy usando el azul para definir el punto B. Entonces, ¿cómo es que yo voy a hacer? Voy a copiar la sección para dibujar ahí, ¿verdad? Tengo aquí. Y lo que les había dicho, la idea inicial es definir primero la línea media. Entonces, voy a trazar aquí como para que ustedes vean nada más. ¿Sí? Cuando yo calcule esta integral cerrada de S sobre E, de S es la longitud diferencial. Si yo integro, me queda la longitud por tramos, dividido sus espesores, ¿ok? Por eso que les puse aquí como sumatoria de L sobre E, para hacer más fácil. Profe, en este Sí. caso, ¿por qué tenemos que hallar la inercia? No podríamos sacar ya la tensión de... Sí, sí. No hace falta calcular la inercia, ¿verdad? Para verificar el tau máximo. Pero quiero hacer ahora para practicar ya en este caso, ¿verdad? Con hallar a sub 0 ya es suficiente para verificar. ¿Ok? Pero ya quiero hallar nada más para practicar y evidentemente usar en el ítem B y en el ítem C. ¿Ok? Nada más para eso. Pero genial. No, para el ítem A no hacía falta. Entonces, yo ya definí la línea media. Ya tengo las longitudes aquí que voy a usar estas longitudes sin ningún problema. Ahora, si se fijan, antes de calcular la inercia necesito calcular A sub 0 o el área media. ¿Quién o cuál viene a ser el área media? El área media viene a ser entonces el área que se delimita por esa longitud media. Entonces sería, por más que el perfil es hueco, esa área media es el área encerrada. Sería esta área que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo que sería algo así el área media encerrada? ¿Verdad? Ya un rectángulo así. Un rectángulo algo así, ¿verdad? Exagerado. ¿Ok? Toda esta sería el área media encerrada. Entonces, de vuelta, va a depender mucho si es que yo tengo acotado este solape o no tengo. ¿Verdad? En el caso de no tener, para poder desarrollar, directamente podemos considerar que está a la mitad, ¿verdad? 15 y 15 ya está. En este caso, yo voy a tener el área media, esta longitud tenía 19,7, si no me equivoco. Esta longitud sería 19,4. Esta longitud dijimos 29,8. 29,8. Y ojo aquí, ¿verdad? Esta longitud, ¿cuánto? 17,9. ¿Ok? Y aquí voy a considerar directamente lo que falta para llegar a 29,8. Entonces lo que yo estoy considerando es que mi área viene hasta aquí. ¿Ok? Esta parte, ¿ven? Entonces ahí tengo 29,8 menos 17,9 viene a ser 10,9. Sí. Entonces, aquí lo primero que yo debo obtener es el área media. Entonces sería 19,7 por 17,9 más 10,9 por 19. 11,9 es, profe. Gracias.
11,9. Entonces, 11,9. Ahí. Entonces de aquí yo saco el área media. De vuelta, como aquí no está completamente acotado, ¿verdad? Faltaría que esté bien acotado esta otra distancia, pero ya le consideramos que son iguales. Si no, tenemos que hacer como ahora, suponer que ocurriría algo. En general, para el examen siempre va a estar acotado de la mejor forma posible, que no haya forma de interpretar de una u otra forma. Resolviendo eso, ¿qué área media me sale? $583,49. Ok, entonces teniendo el valor, a ver, hice hasta aquí, ¿verdad? Teniendo el valor del área media, entonces yo procedo a calcular la inercia. Voy a calcular aquí la inercia tan solo para poder comprobar qué tanto varía, si es que es básicamente el mismo perfil, pero en vez de estar abierto, está cerrado por bulones, ¿verdad? Para comparar tácitamente, digamos eso. Si yo quiero calcular la inercia, sería 4 área medias al cuadrado. Entonces 4 por 583,49 al cuadrado dividido. Y ahí es sumatoria L sobre espesor. Entonces debería poner sumatoria L, o sea, L sobre el espesor. Entonces sería 19,7 sobre su espesor, que era 0,2, más 29,8 sobre su espesor, que era 0,3, más 19,4 sobre su espesor, que era 0,2, más, en este caso habían dos tramos iguales, ¿verdad? Más 2 por la longitud media, que era 17,9, dividido el espesor, que era 0,3. ¿Ok? Quedó totalmente inclinado. Entonces aquí tengo la inercia cerrada. ¿Cómo sería ese caso, profe? Si es que no hallamos la línea No entiendo. y esa inercia que Esto, estás hallando ahora, ¿qué es? esta Sí. inercia es considerando que el perfil trabaja como si fuese un perfil cerrado. Lo que no estamos considerando es cómo está cerrado. Nosotros estamos diciendo, esto está cerrado. No sabemos si está cerrado por bulones o soldadura. Eso vamos a ver en el ítem siguiente. ¿Okay? De momento, suponemos que hay algún personaje que de alguna otra forma hace que esto trabaje de forma unida. Quiere decir que si yo empiezo a aplicar un movimiento torsor, esos extremos no se van a estar separando, sino que van a estar juntos siempre. Esta inercia debe ser interesante, ¿no? 3.288,15. 3.200. 288,15. Ok, fíjense que aquí la inercia sale 3.000 y algo. La inercia, si es que eso trabajase como un perfil abierto, la inercia me sale, ¿dónde está? 0, algo. Se van a dar cuenta que teniendo un perfil en forma de cajón es muchísimo más eficiente que teniendo un perfil abierto. Para la torsión es mucho más eficiente siempre que tenga una forma de cajón, una forma cerrada. Eso es lo primero que hay que darse cuenta. Ok, lo siguiente o lo que tendríamos que hacer aquí era evidentemente sacar el tau B máximo. ¿Cómo hacía? Hacía nada más verificar esto menor al admisible. De vuelta vamos a hacer la verificación nada más en valor absoluto para que no nos moleste el signo de esto.
Entonces, ¿cómo yo calculo el tau máximo para un perfil cerrado? Calculaba de esta forma. Entonces, el momento torsor sería directamente torsor B máximo dividido 2 por área media, ¿verdad? Área media ya calculé en alguna parte. Voy a reemplazar nada más ya aquí. 183,49 por, y fíjense que aquí es el espesor mínimo. Entonces me voy y veo, el 0,2. Menor o igual al tau admisible. Entonces de aquí saco que TB máximo debe ser menor o igual a, no sé, ¿verdad? ¿Ok? 233 veces el tau admisible. ¿Ok? Y aquí era básicamente 2 veces el tau admisible. Entonces, lo que me pedía el ítem A realmente viene a ser la relación entre los torsores máximos en cada material. O sea, en cada eje. El material es el mío. Entonces, traigo el torsor A máximo, que es esto de aquí. ¿Sí? Dividido el torsor B máximo. Y aquí sale evidentemente un valor que no tengo idea cuánto es. Me sale algo así como 9,92. O sea, 0,00 o 0,01, ¿verdad? Entonces, la relación entre los torsores máximos que pueden soportar uno y otro eje es abismal. O sea, la diferencia es abismal. Solo o tan solo por generar una unión cerrada. Básicamente yo estoy usando la misma cantidad de material, salvo que utilizaría unos pernos más o unas pequeñas soldaduras más. Entonces el costo no sería casi tan diferente, pero la rigidez a la torsión aumenta abismalmente. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de eso? La idea acá es ver eso. Entonces, ustedes ya saben, no, siempre que yo necesite dimensionar algo sometido a torsión, preferiblemente yo podría tomar una sección maciza, evidentemente, una sección maciza es válida, pero siempre es más interesante trabajar con elementos en forma de cajón, es decir, que no son macizos, sino que son huecos, pero son cerrados. ¿Ok? Eso es lo mejor para el efecto de la torsión. ¿Qué ocurre para la flexión? Evidentemente, para la flexión es otra cosa. En vez de trabajar con una sección totalmente maciza, por ejemplo, realmente resulta más económico al final de cuentas trabajar con una sección doble T, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, si yo sé que voy a trabajar con una sección que va a estar sometida eventualmente a flexión y a torsión, por ejemplo, entonces ahí bueno, ahí me conviene una sección en cajón. Al ser el cajón, me va a estar trabajando de manera muy eficiente a la torsión. Y para el caso de flexión simple, estas secciones son casi iguales, ¿verdad? Un comportamiento muy similar. Entonces, la idea que ustedes tengan aquí es eso, que ustedes ya tengan ideas de qué dimensionar para qué tipo de esfuerzo. ¿Ok? No sé si queda claro esta parte. ¿Hay una consulta respecto a esto?
Ok, vamos al ítem B. Dice, sabiendo que torsor B es igual a 4 toneladas por centímetro y que se colocan 12 remaches igualmente espaciados, para cerrar la sección se pide dimensionar dichos remaches para la unión. Entonces, vamos a ver ítem B. Al ítem B, lo único que yo voy a considerar, evidentemente, es esta sección cerrada, pero ahora voy a tener los remaches en esta posición. ¿Ok? Una cosa más quería decir. Cuando el perfil es cerrado, lo que ocurre es que la forma puede ser cualquiera, ¿ok? Poner aquí pequeñito, justamente espesores variables. ¿Ok? Entonces lo que ocurre es que el momento externo, ¿sí?, que aparece en esa sección debe ser absorbido por todo el flujo que ocurre aquí a lo largo de ese perfil o de esa sección. Entonces, si yo corto en esta sección, esa sección debe verificar. ¿Ok? Si corto aquí, esa sección debe verificar. Si corto aquí, esa sección debe verificar. ¿Ok? Si nos damos cuenta, cuando el perfil es cerrado, ¿dónde estaba mi perfil cerrado? Yo debo verificar en el menor espesor posible. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente. Imagínense esto como si fuese un canal, ¿verdad? Un canal, en donde yo tengo un cierto caudal, ¿ok? Tengo un caudal constante. ¿Qué pasa si yo agarro una sección transversal y achico? El caudal va a seguir siendo el mismo, pero la velocidad en esa sección va a ser mayor, para que la velocidad por la sección sea igual al caudal constante. Pasa la misma idea. Si yo tengo un menor espesor, entonces yo debo tener una mayor concentración de tensiones para poder soportar siempre el mismo flujo. Entonces, la idea es que aquí y aquí siempre pase el mismo flujo, porque justamente eso es lo que se logra al tener una sección cerrada. Entonces, si yo grafico esta idea aquí, yo voy a tener un espesor algo así, ¿verdad? Entonces, mi distribución de esfuerzo de corte sería, digamos, algo así. Tau. Tau 1, por ejemplo. Si yo agarro ahora esto y a la misma escala gráfico, yo voy a tener una situación así. Mucho más angosta. En ese caso, para que yo pueda obtener el mismo flujo, entonces lo que ocurre es que yo voy a tener que tener una mayor concentración de tensiones. Entonces, por eso que tau 2 es mayor a tau 1. Porque en menor espesor o en menor material, debo poder distribuir el mismo flujo. Eso ocurre en el perfil cerrado. Por eso es que para el perfil cerrado, siempre el más crítico es el espesor mínimo. Mientras que para el perfil abierto, yo puedo tener, qué sé yo, una sección. ¿Sí? La sección en L, etcétera, ¿verdad? El perfil abierto ocurre otra forma de distribución de esfuerzo, ¿verdad? Recuerden, nuestra línea media era así y aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Si yo hago un corte aquí y quiero ver cómo es esa distribución, aquí está el corte, ¿verdad? Esta sería la línea media. La línea media voy a ser naranja. Mi distribución
de cortante tiene esta forma. Entonces, aquí se da el tau 1. Este, por ejemplo, es el espesor 1. Si hago entonces ahora el corte aquí, voy a tener esta situación. Donde esta es la línea, perdón, no es esta. Esta es la línea media. Y mi distribución de tensiones entonces sería así. Donde este de aquí sería el tau 2. Y todo esto, el espesor 2. ¿Verdad? Entonces aquí lo que se da es que el tau 1 va a ser mayor al tau 2 justamente porque la distribución es triangular desde la línea media. O sea, a medida que más alejado estoy de la línea media, esa fibra está más solicitada. Entonces, por eso para el perfil abierto es que el lugar crítico es donde se tiene el espesor máximo. Entonces, debo entender esos comportamientos y esas diferencias primordiales que hay entre trabajar con un perfil cerrado o trabajar con un perfil abierto. ¿Ok? Nada más, eso es lo que diferencian uno del otro. Si entendemos eso, ya vamos a saber siempre, perfil cerrado yo verifico en el espesor mínimo, perfil abierto verifico en el espesor máximo y ya está. ¿Ok? Esto voy a llevar ahí al costado. Entonces, voy a plantear el ítem B para poder plantear al menos el otro ejercicio también. ¿Cómo es que yo voy a dimensionar entonces ahora el ítem B? Perdón, los pernos. Yo sé que aquí hay N pernos o remaches, dice el ejercicio. Remaches. ¿Cómo yo dimensionaba los remaches antes? En una vía armada, mecánica de materiales 1, ¿cómo dimensionaban los remaches? ¿Con qué igualaban las fuerzas? La fuerza de rozamiento dividido la fuerza del clavo, ¿verdad? Ustedes establecen lo siguiente, ¿verdad? La cantidad de remaches o de clavos, ¿sí? Por la fuerza de cada remache, fuerza admisible. En este caso todos los remaches son iguales, entonces sí sería esta idea. Igualábamos a una fuerza rasante, ¿de acuerdo? Y esa fuerza rasante se calcula en una cierta longitud. ¿Ok? ¿Cómo yo calculaba la fuerza rasante? Esa fuerza rasante yo calculaba por una formulita que ustedes seguramente recuerdan, Q por momento exacto. Pero yo no quería que me digan de esa forma. Tau por B por dx. Integral de O de A a B o de L1 a L2, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo. Entonces, nuestra ecuación quedaría 12 remaches por diámetro al cuadrado, perdón, por pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que sería el área del remache, por tau admisible del remache. Fijémonos que esto de aquí es nada más que la fuerza de cada uno de los remaches. Y eso debería ser igual a la integral de 0 a L, ¿sí? ¿De quién? Tau dice aquí.
este B, ¿qué era? Ese B era el espesor, en donde se distribuye el esfuerzo de corte. En este caso, es nada más y nada menos que E. Y fíjense, no, profe, ¿por qué E uso? Hay tramos en 0,2 y hay tramos que es 0,3. Como es una integral, significa que es una suma infinitesimal, digamos, ¿verdad? Entonces suma tramo por tramo. Entonces, si yo calculo el espesor, en ese espesor, ese tau lleva, ¿dónde está? Esta fórmula. O sea, lleva un cierto espesor. Entonces, al multiplicar tau por E, ambos espesores se simplifican. Entonces, mi integral queda de la siguiente forma. Queda torsor sobre 2AO, diferencial X. Y ahí me doy cuenta que esto es nada más y nada menos que el área del diagrama del momento torsor contenido entre el tramo que quiero definir dividido 2AO. Y aquí me doy cuenta, yo tengo el diagrama del momento torsor definido, conozco la longitud, conozco el 2AO, conozco el tau admisible del remache, sé que hay 12 clavos, sé la fórmula del área, sé cuánto vale pi, y lo único que me queda como incógnita es el diámetro. Entonces de ahí yo debo verificar, dimensionar el diámetro. Fíjense que si vamos a ser estrictamente, si vamos a ser estrictos a la hora de establecer esta igualdad, entonces deberíamos poner valor absoluto y que la fuerza de los remaches sean mayores o iguales a mi fuerza rasante. Entonces de ahí es que sale, mi área, mi diámetro debe ser mayor o igual a no sé cuánto. ¿Se entiende, verdad? Profe, ¿por qué usas la E mínima? Yo no usé la E mínima. Ah, Se dan cuenta que lo que yo hice fue resolver la integral, ¿verdad? Yo tengo que integrar tau de diferencial x, de 0 a L. Entonces, ¿qué hice? Reemplacé tau. Tau yo calculo según esta fórmula, 2AO por E, ¿sí? Por este B es el ancho en donde se distribuye, o sea, es espesor. Entonces, debo multiplicar otra vez por E acá arriba, diferencial x. Entonces, para cada uno de los puntos infinitesimales, siempre esa E se va a simplificar. Entonces, de ahí es que queda esta expresión. Y si mi diagrama es rectangular, entonces es más fácil. Si mi diagrama es triangular, igual va a cumplir esto, área de diagrama momento torsor, ¿verdad? Solamente que va a ser T por L en este caso. Si es triangular, va a ser T por L sobre 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero para eso yo debo entender, ¿verdad? Yo debo recordar lo que aprendí. Espectacular a los que me dijeron cómo calculaba la fuerza de los remaches, y más genial o raro fue que se hayan acordado de la forma integral, ¿verdad? Porque la forma integral lo único que hace es aligerar la memoria en mi cabeza para no tener que recordarme, Q por momento estático sobre E por I, o la forma genérica, ¿verdad? O sea, o la fórmula particular, perdón. profe, Sí, el tau que estás usando es el tau admisible que hallamos para el caso B, ¿verdad? Para el perfil cerrado. O sea, esa fórmula. ¿O sí, cuál sí, fórmula estás es usando? esta fórmula. Porque yo ya estoy analizando la sección B nada más. Porque la sección Sí, B está cerrada. Sí. entiendo. Y para que se vaya, tenés que multiplicar por 0,2, que sería, o sea, el espesor que vos dijiste, que sería el espesor mínimo. Claro, pero lo que ocurre aquí es que yo hice genérico. O sea, yo todavía no reemplacé nada. ¿Ok? Si es que vos calculaste el tau, a ese debes multiplicarle por el 0,2 para que se simplifique, ¿verdad? Pero al hacer así, yo lo único que quiero lograr es que vean cómo es que yo determino de forma genérica la forma de calcular la cantidad de remaches según el flujo o la fuerza rasante. O sea, ese espesor otra vez no
No tiene No nada que influye, ver en no dónde influye. esté actuando, No, no, no. ¿verdad? Ah, ok. Y recuerden, fíjense cuando yo hice este gráfico aquí. Donde sea que yo verifique, siempre debo tener el mismo flujo de corte. Entonces, siempre debe soportar lo mismo, por así decirlo. ¿Verdad? Entonces, si yo coloco acá, yo coloco acá, yo coloco acá, ese perno va a ser una fuerza rasante única. O sea, no importa si el espesor es variable, hay una sola fuerza rasante aquí. Por eso justamente, si yo deduzco la fórmula para poder calcular esa fuerza rasante, me doy cuenta que queda independiente al espesor. El espesor puede ser variable como quiera, es independiente. Ok, ahí ustedes determinan el diámetro. Ahora, ¿ese es el diámetro definitivo? ¿O hay que hacer otra verificación? Profe, ¿él te daba como dato? 108 centímetros. Vale, gracias. $108 es profeso, ¿verdad? Es justamente para que estén igualmente espaciados los remaches. ¿Ok? Si tengo 12, entonces estarían... ¿Cuál sería la separación de los remaches? Esa es muy buena pregunta. Directamente L dividido N. Ya está. No hay truco acá. No hay que hacer L dividido N menos 1. No, 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 no. No. Ok. Queda claro entonces cómo se determina el diámetro, ¿verdad? Ahora, les pregunto, ¿este es el diámetro definitivo o hay que hacer otra verificación aquí? La falla del remache. Ya, acá está la falla del remache. Aquí aparece la falla del remache. Y de edad de aplastamiento y de la sol. No, nada. Ahí dijiste algo. Y el del aplastamiento. Hay que verificar el aplastamiento. Hay que verificar el aplastamiento aquí o aquí. Esa partida harían ustedes. Entonces, ¿este es el definitivo? No. Hay que verificar el aplastamiento y ahí sale otro diámetro. Y el diámetro sería el mayor de los dos. Entonces, esa parte verifiquen. Para la soldadura, ¿cómo harían? Yo para el ítem B, ¿qué hice? Hice esto, ¿verdad? Ok. Ahora, la única variación que haría es, no sé qué hay que tratar de dibujar. Esto, cambiar por soldadura. Entonces lo único que debo hacer es calcular la fuerza del punto de soldadura por la cantidad de puntos de soldadura. Y eso menor o igual a la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento es la misma. O sea, ya calculé eso hace rato. Es la misma. Ahora lo único que voy a cambiar es esto. Entonces, ¿qué me decía? Me decía que se desea reemplazar los remaches por punto de soldadura 1 centímetro. Entonces yo ya sé la longitud de un punto de soldadura.
La longitud total de soldadura va a ser n por 1. ¿Está? N. Y el máximo espesor posible. Entonces, ¿cómo yo calculaba la fuerza de la soldadura? Voy a calcular la fuerza de un punto de soldadura. La fuerza de una soldadura es un área de corte, ¿sí?, por el tau admisible de la soldadura. Y a la par, el área de corte es la longitud del cordón, en este caso 1 centímetro, ¿sí?, por la garganta de soldadura. Y a su vez, este personaje, ¿quién era? Es el espesor, raíz de 2 sobre 2. Eso es en el caso de ¿quién? En el caso de que la soldadura sea 90 grados. No sé si ustedes vieron eso, pero cuando tengo la soldadura así, y es este ángulo, entonces lo que se hace es la diagonal y la bisectriz aquí, ¿verdad? Y se considera que es este el ancho efectivo a lo largo de la longitud de soldadura. Ahora, si ese ángulo no es 90 grados y supongamos es mayor, entonces lo que se hace, se traza esa diagonal y la bisectriz. Y es esto el ancho efectivo para esa soldadura. Evidentemente nosotros siempre vamos a trabajar a 90 grados, pero de esa forma se determinan los otros valores. Entonces, por lo tanto, ¿cómo sería mi verificación? Sería longitud del punto. Voy a poner aquí el punto, o del cordón, ¿verdad? Longitud del punto por el espesor de la soldadura raíz de 2 sobre 2. Esto es el área de corte por tau admisible de la soldadura. Esto debe ser mayor o igual a la fuerza de rozamiento, que ya dijimos que era de 0 a L, la integral de T sobre A o diferencial X. Y me doy cuenta, aquí faltó un personaje. Me doy cuenta que la única variable sería el número de puntos. Y ahí ya determino la cantidad de puntos de soldadura necesaria. Me sale 12,5, son 13 puntos. Me sale 12,95, 13 puntos. Me sale 12,05, 13 puntos. Me sale 11,95, 12 puntos. Profe, L punto, ¿cuál sería? Esto es la longitud de la soldadura. Que sería ese 1 centímetro que nos da. En este caso es de un punto. O sea, 1 centímetro. Hay dos formas de analizar. Si yo puedo trabajar por puntos, entonces sería la longitud de un punto y al final multiplico por la cantidad de puntos de soldadura. O la otra forma es calcular una longitud total necesaria y eso dividir entre el ancho o el largo de cada punto. Pero es así como le aparece ahí. ¿Ves, profe, que dice máximo espesor posible? ¿Cuál sería ese? El E máximo, para el espesor máximo, entonces nosotros tenemos varios criterios, ¿verdad? Siempre sería el espesor mínimo de los elementos a soldar, en este caso 0,3. ¿Ok? O podría ser definido el espesor según el tipo de electrodo o soldador, ¿verdad? Tipo de soldador. Evidentemente va a depender también de la experiencia del tipo. Si el tipo puede hacer un trabajo bien minucioso, puede lograr un espesor menor, ¿verdad? Pero en general sería esta forma. A no ser que les defina el ejercicio. En este caso, 0,3.
Profe, el ejercicio decía un punto. Opa. El ejercicio decía, se desea reemplazar los remaches por puntos de soldadura de 1 centímetro. Y del máximo espesor posible. Mm, Es por eso que mi longitud de la soldadura mide 1. Es la longitud de la soldadura de un punto, no es que es un punto. Aquí está la cantidad de puntos que yo utilizo, N. Y eso es lo que vamos a hallar, ¿verdad? Y ahí lo que ustedes deben decir es 13 puntos de soldadura, 12 puntos de soldadura. El que pone 12,83 puntos de soldadura, mal. Los puntos de soldadura, así como la cantidad de remaches, se redondean al entero mayor. Profe, te puedo hacer otra pregunta del ítem B. Sí, sí. El aplastamiento, ¿esa fuerza de dónde sacaría, cómo relacionaría con el torsor? A ver, ítem B, es aquí. Vos tenés que sacar, fíjate, de aquí sacas un diámetro, ¿ok? No sé cuánto sale. 2 centímetros, supongamos. Para verificar el diámetro del remache, vos ya sabés la fuerza del remache que estás usando o calculando. Entonces lo único que vos deberías verificar en el aplastamiento, a ver, aquí. Esto sería verificar. ¿Ok? Entonces, vos tendrías que decir sigma de aplastamiento, que es la fuerza sobre el área del aplastamiento, debe ser menor o igual a la... perdón. No sé qué pasó ahí. Menor o igual a la tensión de aplastamiento admisible. La fuerza, debes ver cómo están dispuestos los remaches. Evidentemente aquí sería la fuerza del remache, ¿sí? Dividido el área del aplastamiento. El área de aplastamiento sería el espesor de la chapa por el diámetro. Menor o igual a la tensión de aplastamiento libre. Y aquí sacas un diámetro mayor o igual. Para que este valor sea válido, o ese diámetro sea válido, evidentemente este de aquí debe ser mayor a esto. Si por algún motivo, supongamos, aquí te sale 1 y aquí te sale 2, ¿ok? Entonces vos debes dimensionar con el 2. Y ya está. ¿Ok? Entonces te salen 2 diámetros mínimos posibles. Te sale diámetro 1 debe ser mayor o igual a 1 centímetro. Diámetro 2 debe ser mayor o igual a 4 centímetros. El único que cumple las dos condiciones es el de 4 centímetros. Profe, y esa fuerza del remache sacamos del área por su tensión admisible, ¿verdad? Claro. Hay dos Entonces, formas. Hay ese dos formas. Pueden sacar directamente el área por la tensión admisible. O sea, tranquilamente yo puedo poner pi diámetro al cuadrado sobre 4 por tau admisible. O usar la fuerza de remache que calculé aquí. Es lo mismo. O sea, a ambos me va a salir si es mayor a este o es menor a este. Pero sí, sería mejor colocar acá. Así como puso. Lo que debo tener en cuenta es que debo tomar el mayor de los menores diámetros que me sale. El mayor de los menores.
¿Queda claro ahí? Ok. Este documento está un poco desordenado. Bueno, más bien se entiende. Pones acá. Esta parte es lo que me parece más interesante de todo lo que vimos prácticamente hoy. El resto es fórmula y demás. Si entendemos esto, realmente de lujo. El documento queda algo así. Vamos a ver si se me genera. Tercer final. Se queda legible. Aquí algo borroso. Está bien. Sí, podría pasarle. Una cosita antes. Realmente ya no nos va a dar el tiempo de plantear el otro. Pero si entendimos bien este, podemos encarar cualquiera. Aquí, ¿qué es la diferencia? Nada, ya tenemos bien definidas las secciones. Vamos a ver cómo trabajar con eso. Sabemos cómo trabajar con los clavos o los remaches. Ya sabemos cómo trabajar con eso. Y luego esto es exactamente como trabajamos en RESIS 1, ¿verdad? Sacamos un torsor, aquí reemplazamos por un momento reactivo. Ese momento reactivo nos genera las distintas compatibilidades de formación. ¿Cómo hago el giro? Y les puse aquí. Si yo quiero calcular el giro, es T por L sobre G por I. Lo único que cambia es la inercia para el caso que sea. La fórmula para calcular la distorsión angular no varía. Entonces, este ejercicio ya es chipa ahí para ustedes, ¿verdad? Última cosa, ya para terminar, ¿verdad? En el aula virtual, entonces, yo voy a estar subiendo un ejercicio más de torsión asíncrono, ¿verdad? El primer ejercicio era este que está aquí, para que vean cómo se trabaja con ejes combinados, ¿ok? Y el segundo va a ser algo así, ¿verdad? Tener hiperestático, carga distribuida, un tramo soldado, un tramo abierto, etc. Entonces, esto sí estaría subiendo entre hoy o mañana, ¿verdad? Dependiendo del tiempo. Las respuestas de los ejercicios del ejercitario podrían pasar también para comparar. El del ejercitario pasado casi nos mandaron. La idea es que ustedes puedan resolver y verificar, ¿verdad? Yo creo que bueno, voy a terminar la grabación por hoy, ¿ok? La clase fue hasta aquí. Muchas gracias por eso.